Y comenzamos nuestra clase número 7 de DaVinci Resolve, en donde vamos a aprender a aplicar transiciones y efectos. En clases anteriores habíamos ya aprendido a utilizar varias herramientas muy importantes que nos han permitido refinar nuestra edición de una manera bastante completa, pero como en prácticamente todos los videos, necesitamos aplicar ciertos efectos y transiciones que nos van a permitir dejar a punto nuestras ediciones. Para comenzar esta clase, primero vamos a abrir la secuencia número 3 que tenemos por aquí, esta que se llama Transitions and Effects. La abrimos. Vamos a ajustar un poquito el timeline para que se vea mejor ahí. Ya sabemos que todos estos timelines o estas secuencias la tenemos dentro de nuestro proyecto que se llama Age of Airplanes. Esta es la ventana que les aparece cuando abren DaVinci Resolve, y si por alguna razón tienen abierto otro proyecto pueden acercarse a esta casita que está aquí, a este botón que nos abre este organizador de proyectos y abren Age of Airplanes. Voy a cerrar. Además, recuerden que los timelines los tenemos aparte de en esta opción donde me aparecen todos los nombres. Además de aquí, tengo también acá donde dice Rough Cuts. Aquí tengo todos los timelines y también podría haberlo abierto desde aquí, la 03 Transitions and Effects. Y si en un caso anduvieron moneando después de la clase anterior y tienen la interfase diferente a la mía, pueden irse a la parte de Workspace y aquí donde tenemos Layout Presets, tenemos una que habíamos guardado en clases anteriores. Si quisieran leerla, simplemente presionan Load Presets. Se abre exactamente como la guardamos anteriormente. Es decir, igual, pero sin el Media Pool. Entonces, ahora lo único que nos queda es irnos al panel de Media Pool y activarlo para que nos aparezca. Listo. Vamos a comenzar aplicando una transición por disolvencia. Nos vamos a la parte del inicio, ponemos el playhead más o menos por ahí. Vamos a hacer un poquito más grande ahí para poder visualizar mejor. Además, presionando el atajo de teclado comando más o control más, puedo maximizar el timeline como tal. Comando más en Mac o control más en Windows. Ahí. En realidad no era necesario mover el playhead a esta ubicación, pero si yo me acerco más o menos por aquí, si ven que me aparece ese manejadorcito blanco con unas flechitas a la derecha y a la izquierda, si pongo por acá el playhead también me aparece, entonces no era muy necesario. Pero bueno, no importa. Una vez que me aparece ese manejador en una de las esquinitas del clip, tanto en la parte de la esquina de la izquierda como en la esquina de la derecha, si se podrán dar cuenta, simplemente yo lo que hago es darle un clic sostenido, se me activa en rojo y desplazarlo hacia la derecha. Lo que estoy haciendo es dándole un tiempo determinado para que se genere esa transición. En este caso, por ejemplo, tengo un segundo. Yo puedo dejarla en 20 frames, 17, 16, lo que yo quiera o más incluso. Le voy a dejar en un segundo para que más o menos tengas una idea de cómo funciona esto. Lo suelto. Una vez que lo suelte, me queda sombreada esta parte en donde se ejecuta esa transición. Esto significa que desde la parte de aquí va a estar totalmente oscuro y gradualmente va a ir apareciendo el clip hasta llegar al 100%. Ahora sí, voy a poner el playhead al inicio para poder previsualizar. Comenzamos desde negro. Eso es lo que sucede. Comienza desde negro porque no tengo ningún otro clip de aquí hacia la izquierda, porque aquí comienza, entonces no tengo nada más, por eso es que se realiza desde negro. Esta sería la manera más sencilla y fácil de hacer una transición por disolvencia. Otra forma de agregar transiciones sería algo como esto. Vamos a desplazarnos un poquito, por aquí aproximadamente, y vamos a poner una transición justo aquí en este corte. Recuerden que cuando se realiza el paso de un clip hacia otro, eso también es una transición si es que no tengo un efecto de transición. Eso se llama una transición por corte.
Pero ¿qué sucede si yo no quisiera que sea tan brusco el paso entre un clip y otro? Vamos a ver cómo está. Digamos que no quiero que suceda ese corte tan brusco. Tengo varias opciones. Lo primero que voy a hacer, en este caso al menos, acercarme al corte y dar un clic ahí para seleccionarlos. Seguido, me voy a la parte del menú que está por aquí arriba que se llama Timeline. En este menú tengo una opción que se llama Add Transition. Si yo directamente doy un clic en Add Transition, voilà, he agregado una transición por disolvencia. Veamos. Recuerden que el atajo de teclado para añadir una transición de manera rápida es justamente el atajo Comando T en Mac o Control T en Windows. En ese caso ya no debería acercarme al menú Timeline, sino que directamente con el teclado presionaría el atajo de teclado. Hemos agregado una transición por disolvencia, evidentemente aquí lo dice. Dándole un clic encima la puedo activar. Si le doy un clic afuera, obviamente la puedo desactivar. Pero lo que quiero decirte es que, como podrás darte cuenta, la transición se realizó un pedacito más atrás del clip que viene y un pedacito más adelante del clip que va. Es importante que sepas que para que esta transición se realice de manera tan maravillosa, es imprescindible que, por ejemplo, este clip contenga un poco más de tiempo de entrada. Es decir, que no necesariamente este clip arranque o comience desde aquí, originalmente, sino que este clip debería comenzar, por ejemplo, mucho más acá para que la transición tenga algo a lo que se le llama handles o exceso para poder efectuarse la transición. Por otro lado, este clip de aquí debería no terminar justo aquí, sino que debería tener un poco más de tiempo para que la transición se efectúe entre este clip y este. Intentaré que quede un poco más claro esto. Activo el modo de trim y si yo me acerco, por ejemplo, le doy un clic a este clip, se darán cuenta que este tiene una duración de un poquito más acá de la transición. Entonces por eso se ejecuta de manera completa. Si yo le doy un clic a este de acá, puedes darte cuenta que al darle un clic se enmarca aquí y me indica que tiene mucha media intermedia para poder realizarse esa transición. En pocas palabras, no puedes hacer una transición entre dos clips teniendo estos dos clips con una duración al ras, sin un poco de exceso antes del corte y después del corte. Entonces, recuerda que cuando tú eres una persona que graba y edita, siempre tienes que dejar un poco más de tiempo tanto al inicio de la toma y después de la toma para que puedas hacer transiciones, para que puedas agregar transiciones. Si en un caso ustedes van a recibir un material que saben que se está grabando o que se va a grabar, soliciten que se grabe con suficiente tiempo de entrada y de salida. Ahora, una vez agregada la transición, ¿qué sucede cuando quiero hacer alguna modificación de cómo se ejecuta? Me voy al modo de selección, ahora voy a seleccionar la transición y tengo algunas opciones. Por ejemplo, si yo quisiera simplemente hacer que la transición dure un poco más o un poco menos, directamente con el mouse me acerco a uno de sus bordes y hago esto. Le doy más tiempo o le doy menos tiempo. Si le doy más tiempo, se dan cuenta que no se hace más grande y eso significa que, como les había explicado hace un momento, lo voy a dejar pequeñito para mostrarte. Si yo me voy al Trim Mode y me acerco aquí y le doy un clic, te vas a dar cuenta que este clip dura más o menos hasta por aquí. ¿Sí ven? Aquí está clarito. Entonces, por eso la transición no puede ejecutarse más allá de lo que dura este clip. Regreso. Una vez más. Hasta ahí es lo máximo que duraría mi transición. Es por eso la importancia de hacer las tomas con mucho más tiempo para poder tener soltura a la hora de hacer este tipo de refinamientos. Pero si yo, además de modificar el tiempo, quisiera hacer otro tipo de modificación, siempre tengo en la parte de arriba el panel de Inspector. Aquí es en donde voy a hacer algunas modificaciones un poco más importante. Por ejemplo, la duración exacta de la transición. En este caso tengo 1 segundo con un frame. Entonces yo podría dejarle, por ejemplo, exactamente a 1 segundo. Ahí.
Aquí le digo el frame rate que tengo con el que se está manejando la transición. Aquí también en la alineación puedo decirle que comience en la edición, es decir, que comience justo donde comienza el clip nuevo, que esté centrado como estaba hace un momento, o que comience al final del clip anterior. Lo voy a dejar centrado. Tengo también aquí que puedo cambiarle el estilo de la transición de video. En este caso tengo una Cross Dissolve, pero podría cambiarla a cualquiera de ellas. Por ejemplo, si pongo Club Wipe, y si vemos, bella la transición. Vamos a dejarla en Cross Dissolve. Ahí. Y por acá tengo otras opciones. Acá tengo otras opciones un poco más avanzadas de cómo se visualiza esta transición a la hora de ejecutarse, por ejemplo, modo video, modo film, modo aditivo, modo sustractivo, modo highlights y modo shadows. Tengo por aquí además el rango de entrada, el rango de salida, puedo ponerla en modo reversa. Tengo por aquí también unos asistentes de interpolación que serían más o menos el suavizado en la salida o en la entrada, en este caso la entrada, la salida, entrada y salida, y una opción customizada. Y además tengo por aquí la curva de transición. En todo caso, es importante que cuando tengas un tiempo agregues una transición y vayas probando cada uno de estos parámetros, porque te aseguro que es como tú mismo vas a aprender. Entonces, por ejemplo, le voy a dejar una vez más en un segundo y aquí en el estilo le voy a poner que sea una transición por disolvencia tipo film. Vamos a ver cómo quedó. Una vez más. No es mucha la diferencia. Tal vez si le agrego, por ejemplo, un asistente de suavizado, por ejemplo, de entrada y de salida. Vamos a ver cómo queda. Ahí se nota un poquito más la diferencia, pero es importante que experimentes tú mismo y vayas probando cada una de estas opciones, porque seguramente con la experiencia vas a tener un poco mejor ojo de alguna manera identificar un poco los cambios que se realizan. Ahora, digamos que yo ya hice las pruebas necesarias y he configurado aquí con algunos parámetros concretos que necesito para no tener que configurarlos cada vez que inserto una transición, porque imagínense que estoy editando un cortometraje o una película completa, entonces debería moverme a cada vez que inserte una transición como esta hacia el inspector y modificarla. ¿Cómo puedo definir una transición por defecto para simplemente aplicarla y listo? Acabé de modificar esta, en este caso le doy un clic derecho por aquí y aquí tengo una maravillosa opción que dice Create Transition Presets. Me va a permitir crear un predeterminado de esta transición. Le doy un clic y aquí le voy a poner como nombre Film Dissolve. De inmediato le doy OK y listo. Ya tengo guardado un predeterminado de la transición que yo acabo de configurar y ya puedo insertarla cuantas veces quiera. Pero claro, ya la tengo lista. Ahora, ¿en dónde se guardó? ¿O cómo la inserto? Me voy al panel de librería de efectos que tengo por aquí arriba y por aquí más abajito debería estar guardada mi transición que acabo de crear. Aquí está, Film Dissolve. Para insertarla, simplemente debería agarrarla y arrastrarla hacia este punto. Digamos que quiero insertarla aquí mismo. Selecciono la que tengo aquí activa con un clic. Si no está activada, pues simplemente me acerco con un clic. Presiono la tecla Delete para borrar. Me acerco donde tengo mi transición de User. Aquí está, si ven. La agarro, la arrastro y la inserto. Esta curvita, si ven cómo está esta curvita, significa que la transición tiene estos asistentes que le permiten entrar suave y salir suave, como lo dice aquí. Vamos a ver cómo quedó. Muy bien. Si te darás cuenta, la recibe incluso como Cross Dissolve. Esto significa que este predeterminado lo creé a partir de una transición de Cross Dissolve. Incluso al seleccionarla, acá en el inspector me dice que es una Cross Dissolve. Pero obviamente esta ya está modificada con los parámetros que yo le di. Y este nombre que tengo por acá que dice Film Dissolve es básicamente nada más que el nombre del predeterminado
que está basado desde una Cross Dissolve. Por supuesto que ir a librería de efectos me toma también un determinado tiempo que seguramente no voy a quererme tomar. En ese caso, para poder insertar como lo hicimos al principio la Cross Dissolve directamente, voy a borrar, dándole un clic por aquí, activando este corte y yéndome al menú Timeline y por aquí directamente activando la opción Add Transition o presionando el atajo de teclado Comando T en Mac o Control T en Windows, debería dejar esta transición o cualquiera que quiera como predeterminada. Digamos que quiero añadir esta que se llama Slice Push como transición predeterminada. Simplemente le doy un clic derecho y aquí le pongo Set as Standard Transition. Al activarla, se me genera una rayita, una franjita vertical roja en la parte de la izquierda de la palabra y del icono de Slice Push, lo que significa que esa es mi transición por default. Timeline, a Transition, vamos a ver. Ahí está nuestra transición por default y justo aquí podemos apreciar el nombre. Voy a dejar la Cross Dissolve por default. Vamos, ¿dónde está Cross Dissolve? Aquí está, clic derecho, Set as Standard Transitions. Ahora, si resulta que yo tengo varias transiciones con las que estoy trabajando y no solo quiero tener una a la mano, tengo otra opción que es poner las transiciones como favoritos. Si tengo, digamos que la que creé hace un momento, esta Film Dissolve, en el lado de la derecha tengo esta estrellita que es la que me va a permitir asignarla como favoritos. Simplemente la presiono y listo. En el lado de la izquierda tengo el menú de favoritos en donde van a estar todas las que yo asigne como favoritos. Puedo hacer un poquito más arriba y decirle también que, por ejemplo, la Slice Push quiero que sea mi favorita. Además quiero, por ejemplo, Smooth Cut como favorita y así tener todas las transiciones favoritas a la mano. Además, como tengo muchas transiciones, podría utilizar para buscar alguna de ellas, por ejemplo, si lo que quiero es buscar todas las que contengan la palabra Dissolve, podría irme a este buscador y poner Dis o la palabra completa Dissolve y me aparecen todas las que contienen esas letras. Si yo quisiera, por ejemplo, Push, ahí tengo todas las transiciones que contienen la palabra Push. Esto es realmente sencillo de utilizar. Digamos que lo que quiero es poner otra transición justo aquí donde tengo esta Slice Push que me parece horrible y no quiero tomarme el tiempo de venir, seleccionarla y borrar. Pongo comando Z para que se quede ahí. Simplemente lo que puedo hacer es reemplazarla. Vamos a reemplazarla arrastrándola sobre ella. Digamos que por aquí tenemos una transición, esta que se llama Blur Dissolve. Queremos intercambiar esta Slice Push por esta que se llama Blur Dissolve, pues simplemente agarramos Blur Dissolve, lo arrastramos y lo ponemos sobre la transición que quiero reemplazar. Suelto y listo. Vamos a ver cómo quedó. Está reemplazada nuestra transición. Esa sería la manera en cómo puedo manipular o cómo puedo operar o utilizar las transiciones aquí en el Edit Page de DaVinci Resolve. Entonces, ¿cómo podríamos ahora comenzar a aplicar efectos? Nos vamos a mover un poquito más a la derecha, aproximadamente donde tenemos este clip de Bay Area Lights, el 05. Aquí mismo en el panel de Efectos Library, nos vamos acá donde dice Open Effects. Es importante que sepas que no todos los efectos están disponibles para la versión gratuita. La mayoría de ellos te aparecen aquí, pero cuando lo aplicas te aparece una marca de agua. Sin embargo, van a poder trabajar de una manera bastante completa. Vamos a buscar un efecto que se llama Tilt Shift Blur. Para buscarlo de una manera rápida, nos vamos a la parte del buscador y escribimos la palabra tilt. De inmediato nos aparece en la parte de aquí, con la palabra clave tilt,
Y para aplicarlo, lo selecciono con un clic sostenido, lo arrastro sobre el clip al que quiero aplicárselo y lo suelto. Una vez que lo suelto, seguro ya vieron lo maravilloso que puede ser este efecto. Además, en el panel de Inspector, además de tener una pestaña de video, se agregó una pestaña de OpenFX. En esta pestaña de OpenFX es justamente en donde voy a configurar cualquier efecto o filtro que yo le agregue a los clips. En este panel, como ya conocíamos, tenemos por ejemplo este botoncito que me permite activar o desactivar el efecto en caso de que quiera saber cómo es el clip original. Por ejemplo, lo desactivo y lo vuelvo a activar. Además tengo el tipo de blur, puedo decirle que sea un fast blur o un length blur. Además puedo modificar el blur strength, que es como la fuerza de aplicación de ese blur. Puedo decirle también que el iris se ajuste a una forma determinada. Y también tengo para modificar la profundidad de campo. En todo caso, es importante que revises un poco cada una de estas opciones y que veas más o menos cómo es que va cada vez que se modifica uno. La dinámica de este efecto es básicamente desenfocar una parte y mantener enfocada otra para generar ese efecto maravilloso que podemos apreciar en este momento. Si yo presiono, por ejemplo, o activo esta casilla que dice Deep Map Preview, me aparece esta especie de gradiente, la misma que significa que la parte negra es lo que está totalmente enfocado y la parte blanca es lo que vamos a poder apreciar desenfocado. Entonces, si yo me acerco al modificar los parámetros que tengo aquí abajo, puedo ver fácilmente cómo se modifica o cómo dejarlo a punto según lo que yo quiera de la manera en cómo se va a aplicar este efecto. Tengo para modificar incluso el ángulo, tengo algunos otros parámetros muy importantes que se podrían apreciar ya luego de haberlos modificado, o si es que lo prefiero, puedo modificar también sin activar esto de aquí. Simplemente vengo y modifico como yo quiero, ¿se dan cuenta? Ahí se ve claramente cómo se está modificando sin la necesidad de activar esta opción. Es una belleza. Ahí está, una modificación más. Muy bueno este filtro. Digamos que una vez que tengo modificado mi efecto según los parámetros que yo le haya insertado, como yo lo haya querido, digamos que ahí, y resulta que ya no me gustó cómo quedó este parámetro que le acabo de modificar. Para poder resetear a los parámetros de fábrica o por default de este manejador, puedo irme a la parte de la derecha y tengo esta curvita, esta flechita en círculo, que si la presiono, me permite resetear a los parámetros originales de esa opción. Pero digamos que luego de haber modificado algo que no sé qué fue exactamente lo que modifiqué, o si simplemente quiero comenzar de nuevo a setear mi efecto y quiero que todo esté como lo inserté por primera vez, es decir, todos con sus parámetros originales, simplemente me acerco a la parte de arriba y aquí tengo esta misma curvita, esta misma flecha en círculo, pero en este caso tengo un más en el centro. Eso significa que cuando yo presione este botón, todos los parámetros que tengo para abajo o del filtro se van a resetear a sus parámetros originales. Lo presiono y listo. Se han reseteado todos los parámetros, así que puedo comenzar de nuevo a modificarlos a mi gusto. O si es que simplemente apliqué el efecto y veo que no va con mi clip, no le queda o ya no me gustó, tengo este botón que me va a permitir borrar el efecto o quitárselo al clip al que se lo he insertado. Es así como puedo aplicar efectos aquí en la página del Edit Page. Esta dinámica aplica para todos los efectos, así que simplemente ya te toca es ir insertando efectos e ir probando para qué sirven cada uno o cómo lucen cada uno. Imaginemos ahora que queremos hacer que nuestros planos
sean un poco más al estilo cinematográficos. Es decir, en este momento tenemos un plano 16:9, como lo pueden apreciar, pero imaginemos que lo que queremos es que tenga un look, una especie de sensación un poco más cinematográfica, poniéndole unas barras arriba y otra abajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Vámonos a la parte de acá, en donde tenemos este plano. Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo. Regularmente para aplicar este tipo de barras, lo que se suele hacer es abrir un proyecto en Photoshop, hacer las barras y luego importarlas a la aplicación en donde se está haciendo la edición y ponerlas encima. Pero en este caso no. DaVinci Resolve nos da una maravillosa herramienta en la parte del menú del timeline, y en la parte de aquí abajo hay una opción que se llama Output Blanking. Tenemos algunas opciones, entre esas, por ejemplo, la 239, que es básicamente con la que se trabaja a nivel cinematográfico. Lo presionamos y listo. Tenemos ya listas nuestras barras sin necesidad de abrir un proyecto externo en Photoshop, por ejemplo, crearlas y luego importarlas y luego insertarlas. No, directamente aquí, DaVinci Resolve nos da estas maravillosas herramientas. Pero aquí tenemos un pequeño inconveniente. La cara o la cabeza de esta persona o de este caballero está saliéndose del plano. Eso hay que corregirlo. Una de las opciones que tenemos para corregir eso es seleccionando el clip y moviéndonos hacia el panel Inspector en su pestaña de video. En esta tengo unas opciones de transformación en donde se encuentra la posición. En este caso vamos a modificar la posición en Y porque es la que modificará su ubicación a nivel vertical. Vamos a modificarla más o menos por ahí. Ahí. Esa sería la manera un poco más, digamos que sencilla, porque simplemente modificando un parámetro puedo subirlo o bajar el plano sin que se me vaya para los lados. Pero si quisiera hacerlo, digamos que un poco más rápido, voy a poner comando Z. Podría también acercarme a este botón que tengo por aquí, lo activo y me aparece este manejador, este marco manejador, que es lo que me dice que tengo activada la opción para poder mover de una manera manual ese clip. Lo selecciono y lo muevo. En este caso sería para abajo, intentando de que no se salgan los bordes laterales izquierda y derecha. Entonces esa sería una dificultad que tengo cuando hago este movimiento con el mouse. Activando esta herramienta puedo también, digamos que activar el tamaño, por ejemplo. ¿Sí ven? Puedo activar el tamaño presionando este manejador que tengo aquí en el centro, más o menos por ahí. Puedo hacer esto, escalarlo de manera vertical. Voy a poner comando Z y vamos a utilizar simplemente el panel de Inspector en su opción de posición. Vamos a bajarlo por ahí y lo dejamos. Me acerco hacia la herramienta y la desactivo porque veo que todavía está activada. Si nos damos cuenta, tenemos tres planos muy parecidos o tres clips muy parecidos a este. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Shift Z para ajustar los clips en el timeline. Y me doy cuenta que tengo aquí este clip que es muy parecido a este y muy parecido a este. Entonces lo ideal, obviamente, es que estos tres estén iguales porque no puede ser posible que estos estén más arriba. Lo que vamos a hacer ahora es copiar los parámetros o copiar los atributos de este clip y pegárselos a estos dos para que queden exactamente igual y no tener que venir, seleccionar uno, luego seleccionar el otro y a cada uno realizarle el mismo procedimiento que hicimos con este. No. Los atributos de este clip básicamente es todo esto que podemos apreciar aquí. Lo que sea que yo haya modificado, al copiar sus atributos y pegárselos a estos dos últimos van a ser aplicados. Pero antes de pegarle los atributos, vamos a cambiarles de color para ir
identificándolos y para poder hacer una selección un poco más sencilla. Nos vamos acá al Media Pool y por aquí tenemos en los keywords tenemos la entrevista. Vamos a seleccionar estos 3 clips que son los 3 planos que estábamos conversando. Le damos un clic derecho y por aquí tenemos una opción que se llama Clip Color. Le vamos a aplicar por ejemplo, que es naranja. Lo activamos y listo. Tenemos un poco más resaltados nuestros clips de todos los que ya están insertados. Seguido, vamos a seleccionar este clip y vamos a copiar sus atributos. Para hacerlo, simplemente me voy al menú Edit y por aquí tengo esta opción de copiar. La presiono, ya está copiado. O si no, también podría irme aquí encima del clip, clic derecho, y también tengo exactamente la misma opción de copiar. Si quiero hacerlo un poco más rápido, simplemente presiono el atajo de teclado Comando C en Mac o Control C en Windows. Lo presiono y listo. Ya tengo copiados tanto el clip como los atributos, pero cuando hagamos el pegado es ahí cuando vamos a decidir qué es lo que vamos a pegar. Ya tenemos copiado, entonces ahora nos vamos a ir al menú Timeline y por aquí vamos a buscar una opción que dice Select Clips with Clip Color. Como el color que habíamos añadido a estos 3 clips es naranja, vamos a decirle que nos seleccione justamente estos clips. Damos un clic y vemos que de inmediato se nos ha seleccionado los 3 clips que tenían o que tienen ese color. Obviamente podría haber sido sencillo seleccionar los 3 uno por uno o aplicarle los atributos del primero a los 2 de una manera súper sencilla y rápida. Pero ¿qué sucede cuando tengo una edición de 1 hora en donde tengo 50 clips? En ese caso, se volvería un poco engorroso. Para eso me sirve justamente esta opción. Ahora lo que voy a hacer es irme al menú Edit y aquí tengo esta opción que se llama Paste Attributes. Le doy un clic y se me abre esta opción en donde voy a elegir qué es lo que quiero pegar del primer clip al que le copié todos sus atributos. Aquí tengo las opciones que puedo aplicar, puedo elegirlas si yo activo esta casilla que me indica que voy a pegarle todos los atributos de este clip a los de acá, pues la activo simplemente y listo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, solo aplicar el zoom con la escala en X y Y, pues simplemente activo esta opción. O si solo quiero la posición, también solo activo la posición. O si solo quiero aplicar una corrección de color, solo la corrección de color. Porque no necesariamente siempre tengo 3 clips iguales. Hay ocasiones en las que tengo clips diferentes, pero por ejemplo, quiero que esos clips todos estén en una misma posición. Pero no quiero modificar su corrección de color, ni tampoco quiero modificar su escala. Es ahí cuando me sirve esta selección de cada uno de los atributos independientes el uno del otro. Pero en este caso, vamos a activar todo para que se aplique todo y quede exactamente como el primero. Activamos la casilla Video Attributes, activando con ello todos los parámetros o todos los atributos del primero y presionamos el botón Apply. Presionamos y listo. Automáticamente este clip, que es este que estaba justo donde estaba el playhead, vemos que ha bajado un poco, al igual que este y al igual que este. Entonces hemos estandarizado la ubicación de este caballero en estos 3 clips. Vamos a hacer ahora una modificación por medio de animación con keyframes. Seleccionamos este clip, vamos a hacerlo un poquito más grande para tener una mejor visualización. Lo movemos más o menos por ahí, ponemos el playhead aproximadamente en el inicio, lo seleccionamos y de inmediato nos acercamos a esta herramienta que ya la habíamos utilizado hace un momento, la activamos y digamos que lo que quiero es hacer un zoom. Vamos a hacer que este clip comience con un plano un poco más cerrado y que de a poco se vaya abriendo hasta que termina de reproducirse en el timeline. Para ello, vamos a agarrar una de sus esquinitas y vamos a hacerlo un poco más grande, por ahí.
Cuando hice esta modificación, automáticamente también se me modificó el zoom. Voy a poner comando Z. Si ven que ahí está en 1.0 y si agarro en cualquiera de sus esquinitas y muevo, de a poco se va modificando también el zoom, que es básicamente lo mismo que hacerlo de manera manual. Digamos que hice ya mi modificación de manera manual, pero me doy cuenta que necesito que sea un poco más grande o que esté un poco más grande. En ese caso, como ya no tengo los manejadores de las esquinas, pues simplemente me acercaría acá a la opción de zoom y presionando y moviendo hacia la derecha, lo puedo hacer un poquito más grande. A la izquierda más pequeño, a la derecha más grande. Más o menos por ahí. Suelto y listo. Es importante que cuando hagas esta modificación te asegures de mantener este eslabón de esta cadenita activo, porque si no, lo que vas a hacer es modificar los ejes X y Y por separado. Si lo mantienes activado, entonces vas a bloquear estos dos ejes para que no se te deforme a la hora de maximizar alguno de ellos. Si tienes la cadenita activada, puedes utilizar cualquiera de los dos, que en ningún momento se te va a dañar o a deformar. Si la desactivas, te vas a dar cuenta que se va a modificar solo uno de los dos parámetros. Entonces, para hacer esa pequeña animación utilizando keyframes, necesitas como mínimo dos keyframes, uno de salida y uno de llegada. Uno desde donde parte tu animación o desde donde comienza tu animación, y uno segundo para decirle hasta dónde llega tu animación. Además, debes ubicar el playhead exactamente desde donde quieres que comience tu animación. En este caso quiero que comience desde justo cuando comienza el plano. Entonces lo ubico por aquí, selecciono este clip que es al que le voy a insertar la animación. Me acerco acá en el parámetro que modifiqué, que en este caso es el zoom. Y en esta parte de la derecha tengo este botón que significa que voy a insertar un keyframe lineal. Este keyframe lineal tiene la forma de un diamante y significa justamente eso, que es un keyframe. Recuerda que todas las opciones que tienen este icono de diamante, si lo tienen a la derecha o lo tienen cerca, significa que esa opción es animable. Para utilizarlo simplemente le doy un clic y se pone en rojo, lo que significa que se ha insertado un keyframe desde donde parte tu animación. Esta animación parte desde aquí, sigue hasta aquí, es donde va a llegar tu animación. Hasta ahí termina tu animación y justamente ahí es en donde debo aplicar el siguiente parámetro, que en este caso sería que el plano esté un poco más pequeño. De igual forma lo puedo hacer directamente con la mano o acá con la opción de zoom. Lo hago más pequeño. Y si por ejemplo es un poco complicado dejarlo justo en el bordecito, digamos que me pasa un poco, podría directamente darle doble clic a uno de estos parámetros, presionar la tecla 1, que significa 100%, y dar un clic afuera. Ahí está, exactamente como estaba hace un momento. Pero si yo no quiero tomarme la molestia de escribir el número 1, digamos que me pasé otro poquito, simplemente me acerco a la palabra zoom, le doy doble clic y listo. Regresa a su tamaño normal. Lo importante es que como ya tenía activado un keyframe al inicio, como ya quedó activado, al hacer una modificación en otro lugar, automáticamente se me inserta otro keyframe. Cada vez que veas este botón rojo significa que justo en esa ubicación tienes un keyframe. Por ejemplo, si yo muevo el playhead un poquito más acá, te das cuenta que no está de color rojo, lo que significa que no hay ningún keyframe justo donde se encuentra el playhead. Pero si yo ubico con estas flechitas que tengo en el lado izquierdo y en el lado derecho del keyframe, si yo le doy por ejemplo un clic en la derecha, el playhead se mueve justo al siguiente keyframe que tengo a la derecha. Si yo le presiono el de la izquierda, se mueve al keyframe que tengo a la izquierda. Si tuviera más keyframes para acá, podría seguir presionando y se va justo donde está el siguiente y el siguiente y el siguiente. Lo mismo hacia la derecha. Vamos a ver cómo quedó nuestra maravillosa animación.
and that everything was real, but there's a few things. ¡Qué belleza! Sin embargo, si nos damos cuenta, tenemos una especie de salida muy brusca y una llegada muy brusca, la cual podríamos mejorar. En este caso, al simplemente haber aplicado un keyframe lineal, significa que vamos a mantener una animación constante, sin cambios de velocidad. Y con ello, no vamos a tener una salida suave y una entrada suave. Vamos a ver a qué me refiero. Everything was real, but there's a few things. Tenemos simplemente una animación constante en donde no hay cambios de velocidad. Si yo me ubico justo donde está el keyframe, el primerito voy a poner a la izquierda, y estando el botón en rojo, le voy a dar un clic derecho sobre él, en donde voy a tener dos opciones. La primera es la que ya tengo insertada, que es el tipo de keyframe lineal, es decir, no tiene cambios de velocidad. Con ello, hace una animación brusca sin tomar en cuenta los principios de animación, que son la salida suave y llegada suave. Si yo presiono o si activo la opción de Easy Out, en ese caso le estoy activando una salida suave. Me voy al siguiente keyframe que tengo a la derecha y aquí también le voy a dar un clic derecho justo sobre él y voy a poner en este caso Easy In para que tenga una entrada suave o una llegada suave. Activo y listo. Vamos a ver la diferencia. Everything was real, but there's a few things. ¿Notaron la diferencia? Sale suave, acelera en el centro y luego antes de llegar desacelera. Veamos una vez más. Everything was real, but there's a few things. Esa sería la diferencia en añadir los asistentes de interpolación, que son los Easy In y el Easy Out. Y si en un caso quiero tener un poco más de control con respecto a estos asistentes, puedo hacer modificaciones concretas directamente en el keyframe acá, modificando estos parámetros. Cuando presiono este diamante aquí, lo presiono y me aparecen estas opciones. Aquí puedo hacer algunas modificaciones presionando también esta curvita. Si se dan cuenta, aquí tengo una especie de bajadita, lo que significa que tengo esa animación. Pero si yo quisiera modificar un valor en concreto que yo sepa que haya modificado, puedo aquí seleccionarlo y luego me va a aparecer en la parte de aquí. Por ejemplo, en este caso no he modificado la posición, pero si yo quisiera que sea visible la posición que haya animado, simplemente la activo y ahí me aparece la posición en X, la posición en Y, que no he hecho ninguna modificación, pero es así como hago que sea visible para poder modificarla directamente aquí. En este caso, tengo solo el zoom en X y en Y, por eso me aparecen aquí. Ahí está. Yo puedo decirle, por ejemplo, poniendo el playhead por aquí para que sea más visible. De aquí, moverlo un poquito más arriba o que sea más grande. De esta forma, si ven cómo automáticamente lo puedo mover desde acá. Y moviendo este manejador, puedo decirle o puedo darle un parámetro exacto de lo que sería el asistente de interpolación. En este caso, Easy Out, porque de aquí sale. Miren cómo teniendo esta modificación un poco exagerada, ¿qué es lo que sucede? Everything was real, but there's a few things. ¿Sí ven? Obviamente, operar estas opciones ya son para un usuario avanzado, así que no nos vamos a meter mucho con esto. Sin embargo, voy a poner comando Z, comando Z, comando Z. En esta parte también tengo una manera visual de identificar los Easy Out en este caso, porque tengo el puntito y Out sale. Aquí tengo Easy In, Easy Out en uno solo. Acá tengo Easy In porque llega al punto. Ese punto significa que es un keyframe. Y aquí tengo lo que sería animación sin interpolación o sin asistente de interpolación. Por el momento, si no quieres complicarte la vida, simplemente no modifiques esto y directamente genera tus keyframes y dale un clic derecho por aquí y utiliza la opción que ya sabes que te sirve como asistente, los Easy In y los Easy Out. Continuemos.
Vamos a ubicar un poquito mejor nuestro timeline, que se modificó la visualización luego de que abrimos las opciones de keyframes. Hay ocasiones en las que cuando estoy ya haciendo algún tipo de modificación como esta, que es una pequeña animación, pero seguramente en cualquier momento voy a tener que utilizarla en un nivel más complejo. Además, cuando ya comienzo a aplicar transiciones, cuando ya comienzo a aplicar efectos, mi computadora no necesariamente tiene la potencia para poder reproducir de una manera fluida todos estos efectos y todas las modificaciones que estoy realizando. En ese caso, tenemos que configurar algunos parámetros de caché para que esta memoria caché vaya generando archivos en el sistema para poder ir visualizándolos en tiempo real. Y con esta manera, ayudar un poco a nuestro sistema que cada vez que reproduzca o que estoy haciendo una modificación, no sufra tanto para reproducirlo y poder así trabajar obviamente de una manera más fluida. Para que DaVinci Resolve haga una gestión optimizada del caché, puedo irme al menú Playback, me voy a la opción de Render de caché y tengo las opciones de User, Smart y None. Por el momento tengo activada la opción de User, pero si yo activo Smart, lo que va a hacer DaVinci Resolve es utilizar el caché de una manera inteligente y automática. La activo, comienza a hacer un pequeño análisis y en este caso, bajo el escaneo que hizo, se dio cuenta que en este punto es en donde tenía que haber hecho un render de caché inteligente. Antes de que yo presionara Shift Z para visualizar todos los clips, ya me había hecho ese render de caché. Pero si no hubiera hecho el render de caché, esta barrita azul estaría en rojo. Si yo ahora mismo aplico otro efecto que necesite ser rendereada por caché, estaría en rojo y de inmediato comenzaría a hacerse azul hasta quedar totalmente azul. ¿Dónde podría yo configurar algunos otros parámetros de esta opción de caché? Le doy un clic a la parte de aquí, a esta ruedita dentada que es de Project Settings, le doy un clic y en la parte justamente de Master Settings que ya está activa, en la parte de abajo tengo esta opción o este bloque que dice Optimized Media and Render Cache. Aquí tengo algunos parámetros que podría modificar. Esta primera opción de la resolución de la media optimizada. Puedo seleccionar la resolución original a la mitad, un cuarto, entre otras opciones, como por ejemplo la que está en este momento seleccionada, que es automáticamente. La dejamos como estaba. Además tenemos estas dos opciones que es Optimize Media Format y el Render Cache Format, que sería el formato con el que se haría el render para que cada vez que reproduzca un efecto que he insertado, no se lea desde el timeline como tal, sino que se reproduzca este archivo para que sea un poco más suave o el sistema necesite menos recursos, haciendo simplemente una lectura desde una ubicación del sistema. En este caso, como estamos en Mac, me aparece ProRes 422HQ, pero si estuvieras en Windows, seguramente te aparecería DNxHR o cualquiera de sus variaciones. Es importante que sepas que cuando haces una elección de este códec, lo hagas dependiendo del sistema con el que estés trabajando. Por ejemplo, en este caso, el mejor sería ProRes 422 porque estoy trabajando en Mac y este sería básicamente el nativo de este sistema. Si estuviéramos trabajando en Windows, tendríamos que buscar un códec que sea un poco más amigable con ese sistema para que tenga justamente la facilidad, que sea sencillo de leer y reproducir a la hora de presionar la barra espaciadora en el teclado cuando quiero previsualizar algún efecto que he insertado en el timeline. En este caso, por ejemplo, podría también utilizar uno de los ProRes, el que sea un poco más liviano, para que cuando se genere esta media o este video en el sistema, porque recuerda que esto va a dar directamente al disco duro. Entonces, son archivos que están ocupando tu disco duro, tu espacio en disco. Podría seleccionar ProRes 422LT Low Transfer para que sea un poco más liviano
esos archivos teniendo una excelente calidad. Sin embargo, no necesariamente voy a tener un archivo demasiado grande que me ocupe tanto espacio en el disco duro. Hago lo mismo con el Render Cache Format ProRes 422 LT y con eso sería suficiente para hacer una visualización correcta en el timeline. Más abajo tengo otras opciones, que es esta, por ejemplo, que es habilitar el escaneo o el render cache cuando tengo exclusivamente activado el Smart, la opción inteligente o Smart de render cache, decirle que a los 5 segundos de yo haber dejado de utilizar el mouse, es decir, no hago ningún movimiento o ninguna acción en mi aplicación, a los 5 segundos comience a hacer ese escaneo inteligente del render cache. Si yo quisiera, podría modificar este valor, que si yo 1, 2, 3, 4, 5, lo que yo requiera. Le voy a dejar en 5. También puedo decirle que haga de manera automática el cacheo de las transiciones, el cacheo de las composiciones y también el cacheo de los efectos de Fusion. Un poquito más abajo tengo la opción de darle una ruta en donde van a estar estos archivos rendereados por caché. Es aquí donde van a estar alojados estos archivos que se van a generar en este formato. Entonces, si tienes la posibilidad de tener un disco duro externo por medio de una conexión lo bastante rápida, un USB 3.0 o un Thunderbolt o un USB-C, estos tipos de conectores serían los recomendados, pues no te recomiendo en todo caso bajar de un USB 3.0 porque esto necesita el suficiente ancho de banda como para que sea realmente una ayuda y no un problema. Una vez que le doy esta ubicación, pues simplemente presiono el botón Save y listo. Si te diste cuenta, cuando presionamos Save, se puso en rojo esta parte que ya estaba en azul. Eso significa que estaba hecho el render cache con otro formato, pero como le cambiamos, tuvo que volver a hacer el render con el formato que asignamos en este momento. Además del render cache, tengo otra opción que es de la media optimizada. Digamos que, por ejemplo, este clip es un clip que es súper pesado, viene en un archivo bastante grande, inmenso, y que a mi computadora le cuesta reproducir. Podría acercarme a este clip, darle un clic derecho y utilizar esta maravillosa opción que se llama Generate Optimized Media. Lo que va a hacer es generar un archivo optimizado del original. ¿Para qué? Para que cuando le dé un play o esté trabajando con este clip, mi sistema no sufra demasiado impacto y que se pueda trabajar de una manera fluida. Le doy un clic y de manera interna se creó ese clip optimizado. Si yo me voy a la parte del menú de playback, aquí tengo esta opción que dice Use Optimized Media if available. Eso significa que va a utilizar la media optimizada, es decir, los clips que he optimizado si es que los hubiere. Le vamos a dejar activado esta opción porque sí me interesa que utilice la media o los clips optimizados. Lo dejamos activado ahí. Ahí tiene esta flechita. Y listo. Es importante que sepas que cada render cache y cada clip optimizado ocupa un espacio en el disco duro. ¿Qué sucede cuando se llena mi disco duro y necesito pues ese importante espacio? Estos archivos que se van generando en el sistema para poder trabajar en el timeline en tu proyecto, al final, cuando ya los vas a importar, realmente no son muy importantes. Por eso, mientras estás trabajando o cuando ya terminas de trabajar, lo que puedes hacer es irte a este mismo menú de playback y aquí, en esta opción de Delete Render Cache, tienes 3 opciones. Borrar todos, borrar los no utilizados y borrar los clips seleccionados. Obviamente no los clips, sino el render cache de esos clips. De esta manera puedes borrar todos, o si es que, por ejemplo, a veces estás trabajando y vas cambiando archivos, vas borrando, vas mejorando, corta aquí, corta más allá, y hay algunos renders que no necesitas o que se quedaron botados en la carpeta en donde se guardan. Entonces, puedes utilizar esta opción de los no utilizados. O si ya sabes cuáles son los clips que necesitas que no sean cacheados, pues simplemente los seleccionas y utilizas esta opción.
Para utilizar cualquiera de estas tres opciones, pues simplemente le das un clic y listo. Ahora vamos a ver cómo podemos cambiar la velocidad de nuestros clips. Vamos a poner el playhead por aquí, vamos a cambiar de velocidad este clip, vamos a hacer un poco más grande para poder visualizarlo mejor, ahí nomás. Para poder modificar su velocidad, le damos un clic derecho sobre él y aquí tenemos esta opción que dice cambiar velocidad del clip. Le damos un clic y tenemos algunas opciones, entre esas la velocidad, speed. Le podemos decir, por ejemplo, que vaya al 50% de velocidad, lo que significa que irá a la mitad de velocidad de la reproducción normal, que es al 100%. En este caso está al 50%, por eso va a la mitad. Presionamos cambiar o change y listo. Se cambió de velocidad. Veamos. Cambió la velocidad, pero con ello, internamente, este clip debió durar el doble de tiempo. Sin embargo, los clips que tenemos a la derecha no se desplazaron y con ello hizo que este clip esté solo a la mitad de lo que ya estaba. Voy a poner comando Z o control Z en Windows para deshacer. Además de haber cambiado por medio de un porcentaje, tengo la otra opción con la que regularmente también se modifica la velocidad de un clip y es ahí mismo en Change Clip Speed. Ahí mismo, en vez de modificar su speed o su velocidad, lo que podría haber hecho es haber modificado su duración. Aquí, en este momento, el clip dura 9 segundos con 11 frames. Podría decirle que dure 4, dure 5, dure 12 y en base a eso, pues el clip va a elegir un porcentaje automático. Por ejemplo, si le digo que en vez de que sea 9, quiero que dure 4 segundos. Luego simplemente presionaría una vez más Change y listo. Voy a cancelar. ¿Y cuál sería otra opción para modificar la velocidad de los clips? Otra opción para modificar la duración del clip es asimismo dándole un clic derecho y por aquí tengo esta otra opción que dice Retime Controls. El atajo de teclado de esta opción es Comando R en Mac o Control R en Windows. La presiono y puedo apreciar que me aparecen unos botoncitos con unas flechitas direccionando hacia la derecha. Eso significa que está activa la opción. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Vamos a centrar un poquito. Listo. Esta opción me da un poco más de facilidad a la hora de modificar la duración del clip, dándome la opción de hacerlo de una manera un poco más visual. Tengo para comenzar esta opción o este número que dice 100%, lo que significa que el clip actualmente está en su velocidad normal. Si yo lo despliego, tengo por aquí esta opción que dice cambiar velocidad y tengo algunos porcentajes listos para ser utilizados. Si le pongo, por ejemplo, el 25%, el clip va a ir a 25% de su velocidad normal, haciendo que este clip dure obviamente 4 veces lo que duraba originalmente. Y en este caso, sí ha hecho que los clips que estaban a la derecha se desplacen hacia la derecha. Esa sería una diferencia con respecto a la opción anterior. Le voy a poner comando Z. Eso sucede cuando utilizo el porcentaje que tengo predeterminado. Pero si yo directamente, teniendo activa la opción de Retime, simplemente me acerco al borde y si muevo el borde puedo darme cuenta que sí lo mueve, pero en este caso me corta el clip que está a la derecha. Presiono comando Z para dejarlo como está, pero si yo cambio al modo de trim y hago esa misma modificación desde una esquinita, pues en ese caso sí voy a tener la posibilidad o el beneficio de que los clips que están a la derecha se van a desplazar junto con la modificación que hago al clip. ¿Sí ven? Puedo decirle que vaya más o que dure un poquito más, haciendo que el porcentaje de reproducción sea menos. O puedo decirle que su reproducción sea
más rápido en porcentaje. ¿Ok? Recuerden la diferencia entre trabajar en el modo de selección y el modo de trim. Además, para utilizar esta opción, no necesariamente tienen que venirse a la parte de abajo, porque si lo que hacen a modificar es en la parte de abajo, van a hacer una edición Ripple o una edición Rolling. Para utilizar los controles de Retime, deben ustedes hacerlo en la parte de arriba y cuando la flechita está así, apuntando hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahí dan un clic sostenido y mueven. ¿Ok? Voy a mostrarte una nueva opción y para ello vamos a dejar este clip que se mantenga en un 25% ahí para que cuando yo le dé play se pueda apreciar claramente que los frames están demasiado separados y hace justamente que el clip se vea como entrecortado. Veamos. Tuc, 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 tuc. Se ve muy separados los clips uno entre otro. Entonces, de alguna manera podemos mejorarlo. Vamos a hacer un zoom menos para que tengamos mejor visualización de este clip completo. Lo vamos a poner por aquí. Nos vamos al modo de selección. Seleccionamos el clip, obviamente. Y en el panel Inspector tenemos una opción que está por aquí que se llama Retime and Scaling. Le damos doble clic y nos aparecen unas opciones para mejorar esta separación de keyframes generada por hacer que el clip vaya más despacio. Tenemos en la opción del proceso Retime o Retime Process estas 4 opciones que son el proceso de acuerdo al seteo del proyecto, la opción de Nearest, Frame Blend y Optical Flow. La verdad es que todas son buenas, pero la mejor es esta que se llama Optical Flow. Esta, por necesitar un poco más de análisis y optimización, requiere un poco más de tiempo para ejecutarse. Antes de aplicarlo, vamos a ver una vez más el clip para que notes la diferencia. Tuc, 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 tuc. Si vieron cómo están separados los frames, ¿verdad? Vamos a aplicar el Optical Flow y vamos a ver que se va a poner una franja roja y de inmediato va a entrar en acción el Render Cache, convirtiendo esa franja roja en azul. Vamos acá a Optical Flow, lo activamos. Ahí está. Esperamos los 5 segundos y de inmediato comienza a actuar el Render Cache. Ahora sí, si le damos una previsualización vamos a ver que se ve mucho mejor. No me dirán que esta opción no es realmente espectacular sin necesidad de haber grabado con una cámara a muchos cuadros por segundo. Tengo esta poderosa opción de Optical Flow que me permite generar keyframes intermedios para que no suceda esto de la separación de los frames cuando hago que un clip dure un poco más, haciendo obviamente que se separen los frames. Claro que tiene sus limitaciones. Normalmente nos va a servir para generar este tipo de suavizados con clips que no tienen demasiado movimiento, pero la opción está ahí. Lo mejor sería siempre hacer la grabación como la necesito desde el inicio, es decir, desde la misma grabación. Pero en caso de que necesites hacer algo como esto, pues ahí la tienes. Y es así entonces como terminamos nuestra clase número 7, en donde hemos aprendido a aplicar efectos y transiciones en la Edit Page de DaVinci Resolve.